Hay momentos en la existencia de Sagitario en los que el mayor combate no ocurre contra enemigos visibles, sino contra los muros invisibles que aprisionan el corazón. Pocas personas imaginan que el signo asociado con la libertad, la aventura y el optimismo puede llegar a sentirse encarcelado. Sin embargo, precisamente porque nació para expandirse, cualquier intento de limitar su esencia termina convirtiéndose en una prisión emocional cuya presión aumenta lentamente, como un volcán que acumula fuego bajo la montaña. Sagitario no soporta vivir una vida que no siente auténtica. Puede permanecer durante un tiempo aceptando obligaciones, relaciones desgastadas, ambientes tóxicos o silencios impuestos, pero jamás logra acostumbrarse a ellos. Su espíritu pertenece al elemento fuego, y el fuego jamás fue creado para permanecer encerrado en una habitación sin ventanas. Mientras otros signos pueden resignarse durante años a una existencia sin ilusión, Sagitario comienza a sentir que cada día de conformismo consume una parte de su energía vital. Júpiter, su planeta regente, simboliza la expansión, el crecimiento y la búsqueda permanente de horizontes más amplios. Cuando esa energía expansiva encuentra barreras constantes, deja de manifestarse como entusiasmo y comienza a transformarse en inquietud, ansiedad y una poderosa sensación de asfixia interior. No se trata simplemente del deseo de cambiar de escenario. Es la necesidad profunda de recuperar el sentido de la propia existencia. La prisión emocional de Sagitario rara vez nace de un solo acontecimiento. Se construye poco a poco mediante decepciones acumuladas, promesas incumplidas, traiciones silenciosas y renuncias hechas para satisfacer las expectativas ajenas. Cada vez que calla una verdad para evitar un conflicto, cada vez que sacrifica un sueño por obligación o cada vez que permite que otros decidan su destino, un nuevo ladrillo se añade a esa prisión invisible. Desde fuera puede parecer que todo continúa igual. Sagitario sigue sonriendo, continúa ayudando a los demás y mantiene esa apariencia de fortaleza que tantos admiran. Sin embargo, bajo esa calma aparente comienza una batalla espiritual de enormes proporciones. Su alma recuerda constantemente que nació para recorrer caminos abiertos, no para sobrevivir entre cadenas emocionales. Durante esa etapa aparece una contradicción característica. Cuanto más intenta convencerse de que puede soportarlo todo, mayor es la presión interna que acumula. El arquero del zodiaco puede resistir mucho más de lo que cualquiera imagina, pero precisamente esa capacidad de resistencia hace que muchas personas subestimen el límite de su paciencia. Cuando finalmente la prisión emocional explota, el cambio resulta tan repentino que quienes lo rodean apenas logran comprenderlo. No se trata de un impulso improvisado. Es la consecuencia de meses o incluso años de tensión interior. Lo que parece una decisión inesperada llevaba mucho tiempo gestándose en silencio. En ese instante Sagitario recupera algo que jamás debió perder, la autoridad sobre su propio destino. Puede abandonar relaciones que parecían eternas, cambiar de ciudad, transformar completamente su profesión, romper vínculos familiares dañinos o iniciar una nueva etapa sin mirar atrás. Para quienes observan desde fuera puede parecer una revolución desproporcionada, pero para Sagitario representa simplemente el momento en que su espíritu vuelve a respirar. Existe una poderosa dimensión astrológica en este proceso. Cada gran explosión emocional simboliza una muerte simbólica del antiguo yo. El fuego de Sagitario no destruye únicamente, también purifica. Todo aquello que ya no vibra con su verdad termina reducido a cenizas para que una versión más auténtica pueda levantarse sobre ellas. Es precisamente en esos momentos cuando aparece la verdadera sabiduría del arquero. Comprende que la libertad no consiste únicamente en viajar o cambiar de escenario, sino en dejar de vivir según los miedos heredados. Descubre que muchas de las cadenas nunca estuvieron en el mundo exterior, sino en las creencias que aceptó durante demasiado tiempo. La explosión emocional también despierta una intuición extraordinaria. Sagitario empieza a distinguir con claridad quién celebra realmente su crecimiento y quién solo deseaba mantenerlo limitado. Las máscaras caen sin necesidad de enfrentamientos constantes. La verdad comienza a mostrarse por sí sola, porque cuando la energía jupiteriana recupera toda su fuerza, ilumina cada rincón de la realidad. Después de esa liberación aparece un periodo de reconstrucción. No siempre resulta sencillo. Abandonar una prisión emocional implica atravesar un territorio desconocido donde todavía no existen certezas. Sin embargo, Sagitario posee una ventaja única frente a otros signos, su fe natural. Incluso cuando todo parece incierto, conserva una convicción profunda de que el camino terminará conduciendo hacia algo mejor. Esta confianza no nace de la ingenuidad,
sino de las innumerables veces que la vida le ha demostrado que cada final escondía un comienzo mucho más grande. Cada caída fortaleció su carácter. Cada decepción refinó su intuición. Cada pérdida eliminó aquello que impedía su expansión. Astrológicamente, estos procesos suelen coincidir con ciclos en los que el universo impulsa profundas transformaciones internas. No son simples cambios externos, sino auténticas iniciaciones del alma. Sagitario comprende entonces que el propósito de las pruebas nunca fue castigarlo, sino revelar una fortaleza que permanecía dormida bajo las capas del conformismo. Cuando la prisión emocional finalmente estalla, también desaparece el miedo a decepcionar a quienes nunca comprendieron su verdadera naturaleza. El arquero vuelve a tensar su arco, dirige la mirada hacia el horizonte y recuerda que ninguna flecha alcanza su destino permaneciendo inmóvil. Toda expansión exige movimiento, toda conquista exige valentía y toda libertad requiere renunciar a aquello que pretende encerrar el espíritu. Entonces emerge la versión más luminosa de Sagitario, un ser que ya no pide permiso para existir con autenticidad, que transforma las cicatrices en sabiduría y convierte cada experiencia dolorosa en combustible para avanzar. Existe un instante casi imperceptible en el que el universo parece contener la respiración antes de que Sagitario rompa definitivamente sus cadenas emocionales. Desde una perspectiva astrológica, ese momento representa una alineación simbólica entre la voluntad del alma y el propósito que Júpiter lleva tiempo intentando revelar. No es una liberación nacida del impulso, sino de una comprensión profunda. Seguir viviendo desde el miedo resulta mucho más doloroso que afrontar la incertidumbre del cambio. Durante el tiempo que permanece atrapado, Sagitario desarrolla una capacidad extraordinaria para observar. Mientras aparenta soportar la presión, su mente analiza cada gesto, cada palabra y cada energía que lo rodea. Descubre patrones que antes pasaban inadvertidos y comienza a distinguir quién alimenta su crecimiento y quién se beneficia de su sacrificio. Esa lucidez constituye uno de los mayores regalos de la prisión emocional, porque cuando finalmente llega la libertad, ya no camina con la inocencia de quien desconoce el peligro, sino con la sabiduría de quien ha aprendido a reconocer las sombras. El fuego sagitariano jamás desaparece, incluso cuando parece reducido a una pequeña brasa. Permanece oculto bajo las cenizas, esperando el instante adecuado para volver a convertirse en una llama incontenible. Muchos interpretan el silencio de Sagitario como resignación, pero en realidad suele ser un periodo de gestación interior. Es el tiempo en que el arquero fortalece su espíritu, reorganiza sus convicciones y recupera la confianza suficiente para lanzar la siguiente flecha hacia un destino más elevado. En esa transformación también cambia su manera de comprender la soledad. Lo que antes podía parecer abandono termina convirtiéndose en un santuario. Sagitario descubre que existen espacios donde el alma solo puede escucharse cuando desaparece el ruido de las opiniones ajenas. Allí recupera la conversación con su intuición, una voz que nunca dejó de existir, aunque durante mucho tiempo quedó oculta bajo responsabilidades, expectativas y vínculos que limitaban su expansión. La astrología atribuye a Sagitario una conexión especial con la búsqueda del conocimiento superior. Cuando rompe una prisión emocional, no solo abandona una situación concreta, también derriba antiguas creencias que limitaban su evolución. Comprende que la libertad exterior siempre comienza con una liberación interior. Ningún horizonte cambia realmente mientras la mente continúa habitando los mismos temores. Por eso, después de cada gran ruptura, aparece una sed insaciable de aprender, viajar, descubrir nuevas filosofías o ampliar su visión del mundo. No se trata únicamente de escapar del pasado. Es una necesidad espiritual de llenar el vacío dejado por las antiguas cadenas con experiencias que fortalezcan su verdadera identidad. Cada libro, cada conversación significativa y cada camino desconocido se convierten en piezas de una reconstrucción mucho más profunda que cualquier éxito material. También cambia la naturaleza de su valentía. Antes luchaba para demostrar su fuerza, después de atravesar la prisión emocional, lucha únicamente por aquello que posee un auténtico significado. Aprende que no todas las batallas merecen ser libradas y que la energía debe reservarse para proteger aquello que alimenta el alma. Esa selección consciente convierte a Sagitario en un guerrero mucho más poderoso, porque deja de desperdiciar su fuego en conflictos inútiles. Las heridas emocionales dejan igualmente una marca positiva sobre su intuición. El arquero comienza a percibir con rapidez las vibraciones de los lugares y de las personas. Allí donde antes otorgaba múltiples oportunidades, ahora reconoce casi de inmediato cuando una energía intenta apagar su entusiasmo. Esta percepción no nace del resentimiento, sino del aprendizaje.
La experiencia transforma su optimismo ingenuo en una confianza inteligente, capaz de mantener la esperanza sin ignorar las señales de advertencia. En términos simbólicos, la explosión de la prisión emocional representa un renacimiento iniciático. Como el ave fénix que emerge fortalecida tras consumirse en el fuego, Sagitario comprende que las etapas más difíciles no destruyeron su esencia, sino que eliminaron todo aquello que no pertenecía realmente a ella. Las máscaras caen, las falsas lealtades desaparecen y las metas impuestas por otros dejan de tener importancia. Solo permanece aquello que resuena con la misión profunda de su espíritu. A partir de ese momento, su presencia cambia de forma evidente. Habla con mayor serenidad, pero también con una autoridad que nace de la experiencia. Sus decisiones ya no buscan aprobación, porque entiende que quien conoce su propio camino no necesita convencer a nadie para recorrerlo. Esa seguridad interior resulta magnética. Muchas personas sienten que existe algo diferente en Sagitario sin lograr explicarlo, cuando en realidad están contemplando a alguien que ha dejado de negociar con su propia verdad. El universo parece responder a esta transformación abriendo puertas que antes permanecían cerradas. No porque el destino haya cambiado de opinión, sino porque Sagitario vuelve a vibrar en la frecuencia que siempre le correspondió. Las oportunidades comienzan a aparecer con mayor naturalidad, las coincidencias adquieren un significado especial y los encuentros adecuados surgen cuando el corazón deja de permanecer encadenado al pasado. Entonces comprende una de las enseñanzas más profundas de su recorrido astrológico: ninguna prisión emocional posee la fuerza suficiente para detener eternamente a un espíritu nacido bajo el signo del gran explorador del zodiaco. Cada muro contiene ya la semilla de su derrumbe, porque la esencia de Sagitario siempre buscará una grieta por donde vuelva a entrar la luz. Y cuando esa luz atraviesa finalmente las sombras acumuladas, no solo libera a quien permanecía cautivo, sino que convierte toda la experiencia vivida en la fuente de una fortaleza capaz de inspirar, proteger y abrir camino hacia horizontes que antes parecían imposibles. Hay una dimensión mucho más profunda en la explosión de la prisión emocional de Sagitario que rara vez se comprende: el despertar de su autoridad espiritual. Mientras permanece atrapado por vínculos limitantes, obligaciones que sofocan su esencia o ambientes donde su luz es constantemente cuestionada, una parte de su poder permanece dormida. No desaparece, simplemente espera el instante en que el alma deje de pedir permiso para manifestarse plenamente. Cuando ese momento llega, no solo cambia su realidad exterior, cambia la frecuencia con la que se relaciona con el universo. Desde la simbología astrológica, Sagitario representa la flecha que siempre apunta más allá del horizonte visible. Esa flecha no solo busca metas materiales, sino un significado superior para cada experiencia vivida. Por eso, cuando atraviesa una etapa de encierro emocional, la mayor herida no consiste en perder oportunidades, sino en sentir que su existencia ha dejado de tener dirección. El arquero necesita sentir que avanza hacia algo trascendente. Cuando esa sensación desaparece, el fuego comienza a consumirse hacia adentro, alimentando una tensión silenciosa que tarde o temprano exige una liberación definitiva. Es precisamente en ese punto donde surge una capacidad extraordinaria, la de convertir el dolor en visión. Mientras otros quedan atrapados en el recuerdo de las heridas, Sagitario desarrolla la habilidad de extraer una enseñanza de cada decepción. Cada traición le enseña a valorar la lealtad. Cada abandono fortalece su autosuficiencia. Cada obstáculo amplía su perspectiva sobre la naturaleza humana. Así, lo que parecía un periodo de oscuridad termina convirtiéndose en la escuela donde se forma un espíritu mucho más sabio. También cambia su relación con el destino. Antes podía creer que la vida dependía únicamente de las circunstancias externas o de las decisiones de quienes lo rodeaban. Después de romper la prisión emocional, comprende que existe una fuerza mucho más poderosa: la capacidad de elegir su actitud frente a cualquier desafío. Esa comprensión representa uno de los mayores regalos de Júpiter, porque transforma a Sagitario en alguien que deja de esperar el momento perfecto para comenzar a construirlo. En esta nueva etapa aparece un fenómeno muy característico. La intuición comienza a adelantarse a los acontecimientos. El arquero percibe antes que nadie cuando un ciclo está llegando a su final, cuando una relación ha dejado de crecer o cuando un proyecto ya no contiene el propósito que tuvo en otro tiempo. Esta sensibilidad no nace del miedo, sino de una conexión más profunda con los ritmos invisibles de la existencia. Aprende a reconocer las señales que antes ignoraba y deja de resistirse a los cambios inevitables. El elemento fuego adquiere entonces una expresión mucho más serena. Ya no necesita demostrar constantemente su fuerza mediante gestos impulsivos.
Descubre que el verdadero poder consiste en mantener encendida la llama incluso cuando soplan los vientos más intensos. Esa estabilidad interior convierte a Sagitario en una presencia inspiradora. Su sola forma de afrontar las dificultades transmite esperanza a quienes aún permanecen atrapados en sus propias prisiones emocionales. Existe además una transformación silenciosa en su manera de entender el éxito. Antes podía asociarlo con conquistar metas visibles, alcanzar reconocimiento o vivir experiencias extraordinarias. Después comprende que el mayor triunfo consiste en despertar cada mañana sin sentir que el alma permanece encadenada. Esa paz interior vale más que cualquier conquista exterior, porque ninguna victoria tiene sentido si exige renunciar a la propia esencia. La explosión emocional también rompe antiguos pactos inconscientes con el miedo. Sagitario deja de aceptar situaciones únicamente por costumbre. Comprende que el hábito puede convertirse en una cárcel mucho más resistente que cualquier obstáculo externo. A partir de ese instante desarrolla el valor necesario para abandonar aquello que ya no evoluciona, incluso cuando el futuro todavía no ofrece garantías. Esa capacidad para caminar hacia lo desconocido constituye una de las manifestaciones más puras de su naturaleza aventurera. Astrológicamente, este proceso simboliza una expansión del propio campo de conciencia. El arquero deja de reaccionar únicamente ante los acontecimientos y comienza a crearlos desde una intención mucho más clara. Sus decisiones ya no nacen de la necesidad de escapar, sino del deseo de construir una vida alineada con sus valores más profundos. Esa diferencia cambia por completo el rumbo de su destino. Las personas que contemplan esta transformación suelen pensar que Sagitario ha cambiado radicalmente. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Por primera vez deja de actuar condicionado por las expectativas ajenas y empieza a expresar la identidad que siempre estuvo presente bajo las capas del miedo, la culpa o la resignación. Lo que parece una nueva personalidad es simplemente la versión auténtica que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. En ese estado, incluso los desafíos adquieren un significado distinto. Ya no son enemigos que deben evitarse, sino montañas que revelan nuevas capacidades. Cada dificultad representa una oportunidad para comprobar cuánto ha crecido el espíritu desde la última batalla. Así, la adversidad pierde parte de su poder intimidante, porque Sagitario sabe que ninguna prueba llega sin contener también la posibilidad de una expansión. El universo responde a esta vibración con una sincronía cada vez más evidente. Personas que comparten su visión aparecen en el momento adecuado, oportunidades inesperadas sustituyen a caminos que parecían cerrados y antiguos obstáculos dejan de tener la importancia que una vez tuvieron. No se trata de magia, sino del efecto de una conciencia que ha dejado de luchar contra su propia naturaleza. Entonces el arquero comprende una verdad que transforma definitivamente su existencia: la prisión emocional nunca fue el destino final, sino el umbral que debía atravesar para descubrir la inmensidad de su propia fuerza. Cada muro derribado amplía su horizonte. Cada cadena rota fortalece su voluntad. Cada paso dado con autenticidad acerca más su espíritu a la misión que siempre estuvo escrita entre las estrellas. Y mientras su flecha continúe apuntando hacia la verdad, ningún encierro será capaz de detener durante mucho tiempo a un signo nacido para explorar, conquistar y expandirse más allá de cualquier límite conocido. Uno de los cambios más extraordinarios que experimenta Sagitario cuando la prisión emocional finalmente se rompe es la transformación de su energía creadora. Mientras permanece atrapado en un entorno que limita su esencia, una parte importante de su potencial queda inmovilizada, como un arquero obligado a sostener el arco sin poder lanzar la flecha. Esa tensión consume enormes cantidades de fuerza interior. Sin embargo, en el instante en que recupera la libertad, toda esa energía acumulada deja de emplearse en resistir y comienza a dirigirse hacia la construcción de un nuevo destino. Desde la visión astrológica, este fenómeno representa la restauración del flujo natural de Júpiter. El planeta de la expansión no concede únicamente crecimiento material, impulsa la evolución del espíritu. Cuando Sagitario vuelve a alinearse con esa corriente, recupera la capacidad de imaginar posibilidades que antes parecían inalcanzables. Donde otros solo perciben obstáculos, él empieza a distinguir senderos ocultos. Su mente deja de girar alrededor de las limitaciones y vuelve a orientarse hacia las oportunidades. También cambia profundamente su relación con el miedo. Durante el tiempo de encierro emocional, el temor suele disfrazarse de prudencia. Aparecen pensamientos que invitan a permanecer inmóvil para evitar nuevas decepciones.
Pero cuando el fuego interior recupera toda su intensidad, Sagitario descubre que el mayor riesgo nunca fue fracasar, sino renunciar a vivir conforme a su verdadera naturaleza. Esa revelación modifica para siempre su escala de valores. Lo desconocido deja de parecer una amenaza y comienza a convertirse en el escenario donde puede desplegar todo su potencial. Existe además un despertar de la confianza en los propios ciclos. Sagitario comprende que la vida no está diseñada para permanecer siempre en la cima ni para atravesar eternamente los valles. Aprende a respetar los tiempos del universo con la misma serenidad con la que un viajero acepta que cada amanecer revela un paisaje diferente. Esta comprensión reduce la ansiedad por controlar el futuro y fortalece la certeza de que incluso los periodos de aparente inmovilidad esconden una preparación invisible. La prisión emocional también modifica la forma en que Sagitario entiende el éxito compartido. Antes podía intentar salvar a quienes no deseaban cambiar o cargar sobre sus hombros responsabilidades que pertenecían a otros. Después de la liberación comprende que cada ser humano debe recorrer su propio camino de aprendizaje. Descubre que inspirar resulta mucho más poderoso que imponer, y que el ejemplo silencioso transforma con mayor profundidad que cualquier discurso. En esta etapa surge una fortaleza que pocos esperan, la paciencia consciente. Aunque Sagitario continúa siendo un signo de acción, aprende que no todas las puertas deben abrirse inmediatamente. Algunas requieren maduración, experiencia y perspectiva. Esa paciencia no representa resignación, sino inteligencia estratégica. El arquero ya no dispara todas sus flechas impulsivamente, espera el instante en que el objetivo se encuentra perfectamente alineado con su propósito. A medida que avanza, comienza a notar que muchas antiguas preocupaciones pierden importancia. Aquello que antes ocupaba noches enteras de inquietud deja de tener el mismo peso. No porque la vida se vuelva sencilla, sino porque su conciencia se expande. Desde una visión más elevada, comprende que numerosos conflictos solo existían porque observaba la realidad desde una perspectiva demasiado limitada. Júpiter le recuerda constantemente que elevar la mirada permite descubrir caminos que permanecían invisibles desde el suelo. Otro aspecto poco explorado es la recuperación de la alegría genuina. Sagitario posee una capacidad natural para contagiar entusiasmo, pero cuando vive encerrado emocionalmente esa cualidad puede convertirse en una máscara destinada a ocultar su desgaste interior. Tras la liberación, la alegría deja de ser una obligación y vuelve a surgir espontáneamente. No depende de las circunstancias perfectas, sino del profundo alivio que experimenta un espíritu que ha recuperado su autenticidad. Las pruebas superadas también refinan su sentido de la justicia. Comprende que no todas las victorias consisten en derrotar adversarios. En muchas ocasiones, la mayor conquista consiste en abandonar el deseo de venganza para concentrar toda la energía en construir una vida mucho más plena. Esa elección libera una cantidad inmensa de fuerza creativa que antes permanecía atada al resentimiento. Desde el simbolismo del arquero, este proceso representa el momento en que deja de disparar flechas hacia enemigos imaginarios para dirigirlas exclusivamente hacia sus ideales más elevados. Cada proyecto, cada relación y cada decisión comienza a responder a un propósito superior. La dispersión desaparece porque el corazón vuelve a tener una dirección clara. La influencia del elemento fuego adquiere entonces una dimensión casi sagrada. El fuego ya no consume al propio Sagitario desde dentro, sino que actúa como una antorcha destinada a iluminar nuevos caminos. Su entusiasmo recupera la capacidad de despertar esperanza en quienes atraviesan momentos de incertidumbre. Sin proponérselo, demuestra que siempre existe una salida para quien conserva la valentía de seguir avanzando. Con el paso del tiempo, el recuerdo de la prisión emocional deja de generar tristeza. Se convierte en una referencia permanente que le recuerda el precio de traicionar su propia esencia. Esa memoria funciona como una brújula interior que le impide volver a aceptar cadenas disfrazadas de comodidad, afectos que exigen renuncias constantes o promesas que apagan su capacidad de crecer. Es entonces cuando Sagitario alcanza uno de los estados más elevados de su evolución astrológica. Comprende que la verdadera libertad no consiste únicamente en moverse sin límites por el mundo, sino en conservar intacta la independencia del espíritu incluso en medio de las mayores dificultades. Nadie puede encarcelar un corazón que ha aprendido a vivir de acuerdo con su verdad, porque la auténtica expansión comienza allí donde desaparece el temor a ser uno mismo. Así, el arquero continúa su travesía con una convicción inquebrantable. Sabe que aún aparecerán desafíos, despedidas y cambios inesperados, pero también comprende que ninguna tormenta posee la fuerza suficiente para apagar un fuego que ha sobrevivido al encierro.
Hay un fenómeno profundamente simbólico que acompaña la ruptura de la prisión emocional de Sagitario y que pocas veces recibe la atención que merece: la recuperación de su voz interior. Durante el tiempo en que permanece condicionado por el miedo, la culpa o la necesidad de complacer a los demás, esa voz jamás desaparece, pero queda ahogada por un constante ruido emocional. Es como si el arquero escuchara múltiples direcciones al mismo tiempo hasta olvidar cuál era el auténtico llamado de su destino. Cuando las cadenas finalmente se rompen, el silencio regresa, y con él, reaparece una claridad que transforma por completo su manera de avanzar. Desde la perspectiva astrológica, Júpiter no solo representa la expansión material, sino la búsqueda de una verdad superior. Por esa razón, la mayor prisión de Sagitario nunca es un lugar físico, sino cualquier situación que le impida vivir conforme a sus principios más elevados. Puede soportar sacrificios, incertidumbre e incluso pérdidas importantes, pero difícilmente puede sobrevivir durante mucho tiempo traicionando aquello que considera justo. Cuando esa contradicción alcanza su límite, el universo parece activar una fuerza interior destinada a devolverlo al camino que siempre le perteneció. En ese proceso ocurre algo extraordinario: Sagitario deja de reaccionar únicamente ante lo que sucede y comienza a anticiparse a las oportunidades. Su mente vuelve a orientarse hacia el futuro. Allí donde antes veía finales inevitables, ahora descubre comienzos inesperados. Esta capacidad para proyectarse hacia nuevos horizontes constituye una de las mayores manifestaciones de la energía jupiteriana. El arquero comprende que ninguna experiencia dolorosa tiene la autoridad suficiente para definir el resto de su existencia. También aparece una nueva relación con la incertidumbre. Durante el encierro emocional, el futuro puede parecer una amenaza porque cualquier cambio implica abandonar una estabilidad, aunque sea limitada. Sin embargo, cuando recupera su libertad interior, la incertidumbre deja de ser un enemigo y se convierte en un territorio fértil. Sagitario entiende que todo descubrimiento importante exige atravesar caminos que todavía no aparecen dibujados en el mapa. Es precisamente esa capacidad para caminar hacia lo desconocido la que diferencia al explorador del espectador. Las experiencias vividas fortalecen además un sentido muy particular de la responsabilidad. Ya no acepta compromisos únicamente por obligación o por temor a decepcionar. Aprende a distinguir entre el deber que construye y el sacrificio que destruye lentamente el espíritu. Esta comprensión modifica profundamente sus decisiones futuras, porque comienza a reservar su energía para aquello que realmente contribuye a su crecimiento y al de quienes comparten sinceramente su camino. La explosión de la prisión emocional también despierta una enorme capacidad para reinventarse. Sagitario posee un talento natural para comenzar de nuevo, pero después de atravesar una gran prueba esa facultad alcanza una dimensión mucho más profunda. Comprende que reinventarse no significa negar el pasado, sino utilizarlo como fundamento para levantar una versión más fuerte, más sabia y más consciente de sí mismo. Las antiguas heridas dejan de ser un peso y se convierten en los cimientos de una fortaleza que difícilmente volverá a derrumbarse. En términos simbólicos, el arquero deja de mirar constantemente hacia atrás para comprobar quién sigue acompañándolo. Su atención se dirige definitivamente hacia el horizonte. Descubre que el destino jamás exige cargar eternamente con quienes decidieron detenerse. Cada alma posee su propio ritmo de evolución, y comprender esta verdad libera una enorme cantidad de energía emocional que antes permanecía atrapada en despedidas inconclusas o expectativas imposibles. El elemento fuego comienza entonces a expresarse con una madurez completamente distinta. Ya no necesita incendiar todo cuanto encuentra para demostrar su fuerza. Aprende que una sola llama bien protegida puede iluminar más que un incendio descontrolado. Esa estabilidad convierte a Sagitario en una figura de referencia para quienes buscan recuperar la esperanza después de atravesar tiempos difíciles. Astrológicamente, esta etapa también simboliza la integración entre la visión y la acción. Muchos poseen sueños, pero pocos desarrollan la valentía suficiente para perseguirlos cuando el camino exige renuncias. Sagitario comprende que la expansión auténtica siempre implica dejar atrás alguna versión antigua de sí mismo. Cada vez que abandona una identidad construida sobre el miedo, gana espacio para manifestar talentos que permanecían ocultos. Otro aspecto que emerge con enorme fuerza es su capacidad para reconocer las sincronías del universo. Comienza a notar que determinados encuentros, oportunidades o cambios no aparecen por casualidad. La vida empieza a responder de forma diferente cuando el corazón deja de resistirse a su verdadera dirección.
Lo que antes parecían simples coincidencias adquiere un significado mucho más profundo, reforzando la confianza en que cada paso dado con autenticidad acerca al propósito que las estrellas siempre señalaron. La antigua prisión emocional también deja un legado de discernimiento. Sagitario aprende a identificar con rapidez aquello que alimenta su espíritu y aquello que intenta consumirlo lentamente. Esta claridad evita que vuelva a repetir los mismos patrones. Ya no confunde intensidad con autenticidad, ni permanencia con amor verdadero. Comprende que cualquier relación, proyecto o compromiso que exija apagar su luz para sostenerse terminará convirtiéndose tarde o temprano en una nueva forma de cautiverio. Con el tiempo descubre que la verdadera expansión no depende únicamente de conquistar nuevos territorios, sino de ampliar constantemente la conciencia. Cada desafío superado ensancha su comprensión del mundo y de sí mismo. Cada decisión tomada desde la verdad fortalece la conexión con la esencia jupiteriana que impulsa su evolución. Así, Sagitario termina comprendiendo que la prisión emocional nunca logró destruir su destino, sino templar el carácter necesario para sostenerlo. Como el acero que adquiere resistencia después de atravesar el fuego, su espíritu emerge más firme, más luminoso y mucho más difícil de doblegar. Cuando Sagitario deja atrás la prisión emocional, comienza una etapa que podría describirse como la reconquista de su propio reino interior. Hasta ese momento, gran parte de su energía había permanecido dedicada a sobrevivir, a soportar cargas que no le correspondían o a mantener en pie estructuras que hacía mucho tiempo habían dejado de alimentar su espíritu. Una vez que rompe esas ataduras, el universo parece devolverle una fuerza que siempre fue suya, pero que había permanecido dispersa entre preocupaciones, decepciones y batallas silenciosas. La astrología enseña que cada signo posee un don que alcanza su máxima expresión después de atravesar una gran prueba. En el caso de Sagitario, ese don es la capacidad de convertir la experiencia en sabiduría viva. No se limita a recordar lo ocurrido, integra cada lección hasta transformarla en una brújula que orienta todas sus decisiones futuras. Es precisamente esa integración la que impide que la antigua prisión vuelva a reconstruirse con la misma facilidad. A partir de entonces surge una nueva forma de valentía. Ya no es el impulso juvenil que avanza sin medir las consecuencias, sino el coraje sereno de quien conoce el precio de perderse a sí mismo. Sagitario descubre que la verdadera fortaleza no consiste únicamente en enfrentarse a los desafíos externos, sino en sostener con firmeza su verdad incluso cuando nadie más logra comprenderla. Esa convicción se convierte en una armadura invisible que ningún juicio ajeno puede atravesar. En este estado de expansión también cambia radicalmente su manera de interpretar los retrasos del destino. Lo que antes podía parecer una injusticia comienza a revelar un sentido oculto. Comprende que muchas puertas permanecieron cerradas porque detrás de ellas existían caminos demasiado pequeños para el tamaño de su misión. Júpiter, como gran benefactor del zodiaco, no siempre concede aquello que se desea en el momento esperado, muchas veces prepara escenarios mucho más amplios que solo pueden ser habitados cuando el alma ha alcanzado la madurez necesaria. Existe además una transformación en su relación con la confianza. Después de atravesar la prisión emocional, Sagitario deja de depositar toda su seguridad en circunstancias externas. Aprende que la mayor fuente de estabilidad nace de la conexión con sus propios valores. Si el entorno cambia, si las personas se marchan o si los planes se modifican, su centro permanece intacto porque ya no depende de factores pasajeros para sostener su equilibrio. El fuego que caracteriza a este signo adquiere entonces una cualidad profundamente inspiradora. Antes podía consumirse reaccionando contra todo aquello que lo limitaba. Ahora esa misma energía se orienta hacia la creación. Sagitario dedica su fuerza a construir proyectos, abrir caminos y sembrar posibilidades donde otros únicamente perciben obstáculos. Su entusiasmo deja de ser una explosión momentánea para convertirse en un estado permanente de apertura hacia la vida. También aparece una percepción mucho más refinada del propósito. Comprende que no todas las oportunidades representan un verdadero avance. Algunas solo constituyen distracciones que intentan devolverlo a antiguas dinámicas de dependencia o conformismo. Gracias a la experiencia adquirida, desarrolla una capacidad extraordinaria para distinguir entre aquello que simplemente parece atractivo y aquello que realmente impulsa la evolución de su espíritu. La prisión emocional también despierta un profundo respeto por el tiempo. Sagitario comprende que ningún proceso auténtico puede acelerarse artificialmente. Así como una flecha necesita ser tensada antes de alcanzar la máxima distancia, el alma también requiere periodos de preparación antes de realizar sus mayores conquistas.
Esta comprensión elimina gran parte de la impaciencia que antes podía acompañar sus decisiones. En el plano espiritual, el arquero comienza a reconocer que cada dificultad atravesada fortaleció aspectos de su carácter imposibles de desarrollar en la comodidad. La resistencia adquirida durante el encierro emocional le permite afrontar desafíos futuros con una serenidad que sorprende incluso a quienes lo conocen desde hace años. Lo que antes habría provocado desesperación ahora solo representa un nuevo tramo del viaje. Otro aspecto que se fortalece enormemente es su capacidad para mantener viva la esperanza incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Esta esperanza no nace de una ilusión ingenua, sino de la experiencia repetida de haber comprobado que, después de cada noche oscura, siempre apareció una oportunidad inesperada. Sagitario aprende que el universo rara vez cierra un camino sin comenzar simultáneamente a abrir otro más acorde con su crecimiento. Desde la simbología astrológica, el arquero deja entonces de disparar flechas buscando escapar del pasado y comienza a dirigirlas hacia un futuro construido conscientemente. Cada objetivo posee un significado mucho más profundo porque nace de una identidad plenamente reconciliada consigo misma. Ya no necesita demostrar nada a nadie. Cada paso responde únicamente al deseo de expandir el potencial que las estrellas sembraron en su interior desde el momento de su nacimiento. Las antiguas cadenas terminan convirtiéndose en símbolos de transformación. Allí donde antes existía dolor, ahora encuentra fortaleza. Donde hubo decepción, descubre discernimiento. Donde apareció el miedo, florece una confianza mucho más sólida que cualquier seguridad superficial. Esa alquimia interior representa uno de los mayores triunfos de Sagitario, transformar el peso de las pruebas en combustible para seguir avanzando. Con el paso del tiempo, incluso su presencia transmite una sensación distinta. Hay una calma firme detrás de su entusiasmo, una determinación silenciosa detrás de su sonrisa y una profundidad nueva en su manera de observar el mundo. Ha comprendido que la verdadera grandeza no consiste en evitar las tormentas, sino en atravesarlas sin permitir que apaguen la luz del espíritu. Es entonces cuando Sagitario alcanza uno de los niveles más elevados de su evolución. Comprende que la libertad no es un destino al que se llega una sola vez, sino una elección que debe renovarse cada día.